Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Santiago Botero y estamos en la reunión 6 del curso M aquí. Yo trabajo para Academia Cristo y pues nos hemos venido reuniendo periódicamente durante las pasadas ya 3 semanas, si se ponen a pensar, para ver y cómo compartir la escritura. Entonces empecemos con una oración pequeña. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos acá esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de ver tu palabra y consolidar en lo que tú nos dices, Señor. Te pedimos, por favor, que nos enfoques a lo que nos quieras decir, que nos enfoques y nos des sabiduría para compartir tus verdades con el resto del mundo. Oramos todo esto y nuestras peticiones personales en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, señoras y señores, ¿cómo estamos? Buenas noches. Empecemos entonces dándole un poquito de repaso a lo que vimos la clase pasada. Si se dan cuenta, hemos empezado a ver lo que las 4 Cs traen, ¿verdad? Vimos la primera C, que es captar, ¿verdad? Como el anzuelo que sacamos y como llamamos la atención de nuestro público. Vimos la segunda C, que es contar, y es contar la historia. Ya que tenemos la organización, o ya que tenemos las personas con atracciones en lo que estamos diciendo, les contamos lo que queremos decir. La tercera C que vimos es la C de ¿qué? Si se acuerdan, se la vimos el lunes. Son 4 Cs. La primera C es captar, la segunda C es contar, la tercera C es considerar. Considerar, ¿verdad? Y vimos que hay varias estrategias para considerar. Entonces quiero que tengan esas estrategias, la de las preguntas, si se acuerdan, hablamos de eso el lunes. Quiero que las tengan en cuenta. Pero ahora vamos a ver el uso de las escrituras en la cuarta C y de cómo consolidar. ¿Ok? El profesor Joel les mandó el formato de cómo imprimir o el PDF de lo que queremos para el proyecto final, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Yo vi, sí, en PDF estaba, pero no lo descargué porque no tenía tiempo y no lo he alcanzado a... No hay lío, no hay lío. Despuésito, si quieren este fin de semana, por favor, ábranlo y vayan teniendo en conciencia. Ahorita les vamos a mostrar y a recordar qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pero quiero empezar hoy con una pregunta. ¿Qué traducción de la Biblia utilizan ustedes? Y ya cuando se vayan metiendo personas, las vamos saludando. Pero mientras tanto, ¿qué traducción de la Biblia utilizan ustedes? Carolina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Traducción, o sea, yo tenía la reina, o sea, es hablando de la Reina Valera, ¿La 1900, 64? me parece que sí. Ajá. También tengo la Thompson, no sé en cuál vendrá la Thompson. Oka, Moisés, ¿usted cuál utiliza? La traducción de Reina Valera de 1960 y también NBI, creo, ¿cómo se llama? El lenguaje actual también uso. Ok. Oka, yo les quiero decir que yo también utilizo la Reina Valera de vez en cuando, pero utilizo la NBI, la nueva versión internacional. Acá en Estados Unidos se utiliza mucho la NBI porque... Carolina, ¿me escucha? Perdón, voy a interrumpir. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Carolina, la escucho bien, bien bajito. Bueno, vamos a ver si Carolina se puede conectar en un poquito más. Pero yo también utilizo la nueva versión internacional, porque acá en Estados Unidos es la traducción más reciente que hay. Entonces, cuando uno está platicando o está hablando con gente que habla español acá en Estados Unidos, uno quiere hacerlo lo más simple posible y lo más entendible posible para la persona. La Reina Sí, la Valera. escucho. Perfecto, Carolina. Buenas noches, buenas noches. Carolina, ¿usted qué versión de la Biblia utiliza? Sí, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí estamos. ¿Usted qué versión de la Biblia utiliza, Carolina?
Ok. Bueno, voy a seguir aquí tantito entonces. Si ustedes, la Reina Valera exactamente la 64, pues, o la Reina Valera 60, es como una traducción un poquito más anticuada, ¿verdad? Si ustedes se ponen a leer, hay versiones de la Reina Valera, Buenas noches. pues que no, eh, Estoy usando la Reina Valera de, creo que del 60. del 60, ¿verdad? Y pues esa traducción es un poquito más anticuada. No quiere decir que sea malo, no quiere decir para nada que no sea lo que ha dicho Dios, pero hay veces que queremos dar a entender otras palabras y queremos dar a entender lo mejor posible lo que Cristo y lo que Dios han dicho en su palabra inspirada, ¿verdad? En la clase anterior, en una de las clases que el profesor Joel estaba dictando, les preguntó esto y yo les quiero hacer la misma pregunta. ¿Ustedes saben por qué se llama Reina Valera? En verdad no. Moisés, ¿usted de casualidad sabe por qué se llama Reina Valera? No. Pues miren, es muy sencillo. La Reina Valera, de hecho, fue por dos monjes españoles, dos curas españoles que se querían salir de la práctica católica y querían traducir la Biblia a español, porque la Biblia antiguamente estaba en latín. Por mucho, mucho tiempo la Biblia había estado en latín y la gente no entendía, ¿verdad? La gente utilizaba palabras, o el cura, el sacerdote, utilizaba palabras en latín y pues la gente no entendía lo que decía la Biblia. Entonces, Cipriano de Valera la tradujo, ¿verdad? Y otro monje, no me acuerdo bien del nombre, pero que es de apellido Reina, la ayudó a traducir. Entonces, cuando ellos se salieron, tradujeron la Reina Valera a español hace muchísimo tiempo, y esa es la versión que tenemos ahora. Obviamente la versión ha sido actualizada y ha sido revisada para ver que las actualizaciones sean de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos? Y esta es una pregunta que les quiero hacer a ustedes para que recapaciten un poquito y me den alguna respuesta. ¿Cómo sabemos si la Biblia es verdadera o no? Si la traducción de la Biblia está bien o está mal. Normalmente he escuchado que la nueva traducción, o no sé si es la Biblia para todos, que llaman, trae unas cositas que están transversadas, no sé si será cierto, no he tenido tiempo de investigar, pero he estado pendiente de investigar eso porque hay unas cositas que se están transversando en la nueva traducción. ¿Verdad? Si ustedes tienen la Biblia ahí cerquita de ustedes y van a Juan 1.1, ¿verdad? En la Reina Valera 60, dice, en Juan 1.1, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es como la parte que yo miro y yo digo, ok, si esto me dice que el verbo es Dios y el verbo está con Dios, yo sé que la Biblia está bien traducida. Hay algunas traducciones y pues yo no quiero hablar mal de otras religiones y no quiero hablar mal de otras personas que creen en otras cosas, pero hay veces que ponen, por ejemplo, la traducción de los testigos de Jehová. Ellos utilizan Juan 1.1 y dice, el Dios no está capitalizado, sino que el Dios es Dios con una D minúscula. Eso lo que quiere decir es que dicen que Jesucristo no era Dios. No es Dios verdadero, es solo un diosecito, ¿verdad? Un Dios chiquito. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta y queremos caer en cuenta de que la traducción que usemos, ¿verdad? No tiene que ser una traducción específica, no tiene que ser una traducción, tienen que usar la Reina Valera, o tienen que usar la NBI, o tienen que usar la tal por cual.
sino que tienen que usar la traducción que en serio se aferre a las escrituras y que no tenga traducciones humanas, pues. Acá en Estados Unidos hay una traducción popular en el sur de Estados Unidos, de hecho, es la traducción de George Washington, y lo que él hacía era que leía la Biblia, la verdadera, y lo que no le gustaba, él arrancaba las páginas, y así fue como la editó. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿Qué es el problema que ustedes ven, si pasa eso, si ustedes le empiezan a quitar palabras o páginas a la Biblia? ¿Qué cree, José Miguel? Si le empezamos a quitar palabras o páginas a la Biblia. Pues estamos dañando la palabra de Dios y estamos haciendo de la Biblia algo favorable para nosotros o a favor de nosotros, o sea, para nuestro propio beneficio. Completamente, es algo que nosotros le estamos poniendo el énfasis humano, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, quiero empezar en cómo usamos la Biblia. Salmo 119, versículo 104 y versículo 105 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Ustedes cómo interpretan esta parte de la Biblia? Cuando Salmos nos dice a nosotros: hey, yo he adquirido tus mandamientos, Señor. Los 10 que tú le diste a Moisés, nos los das a nosotros. Por tanto, yo no creo en las mentiras. Tu palabra es como una luz que me guía a mis pies y me da luz en mi camino. ¿Qué quiere decir que es la Biblia? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo quiere Dios que usemos la Biblia? Entonces, ahí, o sea, comenzando dice que es de los 10 mandamientos, o sea, que es que obedezcamos la palabra, la cual es la luz para el cual podemos caminar en ese mundo y el cual nos deja ver qué está en la oscuridad y qué no está en oscuridad, o sea, nos indica lo malo que está oculto y cómo debemos caminar. Completamente, José Miguel. Y es así de sencillo. Nosotros usamos la Biblia como una lámpara, ¿verdad? Como una llama para iluminar en este mundo que está tan enfocado en otras cosas, ¿verdad? Y sobre todo que gracias a eso yo adquirí inteligencia. Yo sé lo que la verdad es. Yo sé lo que la verdadera palabra de Dios a mí me dice. Por tanto, yo no creo en las mentiras de otras personas. Yo no creo en otros dioses, en otros ídolos, en otras cosas por encima de Dios, por esa parte, ¿verdad? Ahora, la segunda parte de cómo usamos la Biblia, en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Usamos la Biblia como nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nos dice la Biblia en este momento? ¿Qué nos está diciendo la Biblia en Deuteronomio? ¿Qué nos está mandando a hacer la Biblia? Nosotros como personas, nosotros como seres humanos. Pues según acabo de escuchar, habla sobre que Jehová es uno solo, que a él solo se le puede adorar y que todo lo que necesitamos y queremos lo podamos a él. Él es el cual la podemos acudir, no a otros dioses, sino que él es uno solo. No sé si se refiere a eso. Completamente, sí, hay una parte que se refiere a eso. Y el oye Israel no quiere decir Israel, la parte geográfica del Medio Oriente, sino Israel, Dios. Todo el templo de Dios, todo el mundo de Dios, todas las personas de Dios. Imagínense que nosotros somos personas de Dios, ¿verdad? Nosotros somos personas que somos Israel. Entonces,
nosotros amamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Estas palabras, ¿verdad? Que Moisés le está diciendo a Israel, estas palabras se las está mandando él sobre nuestro corazón. Y nosotros tenemos el deber de hacer ¿qué? Repetirlas a nuestros hijos y hablarás de ellas cuando nosotros estemos en la casa, cuando estemos por fuera, cuando estemos a punto de irnos a dormir, cuando nos levantemos con las personas, ¿verdad? Entonces, con este paréntesis, quiero preguntarles, ¿ustedes cómo utilizan la palabra de Dios en sus vidas diarias? ¿Verdad? ¿Cómo utilizan la palabra de Dios cuando se levantan, cuando van, cuando se duermen? No sé, Moisés, si nos escucha, lo voy a sacar, o si puede poner su audio, tal vez. Y si no, pues José Miguel, denos una... Oh, José, listo, Moisés. ¿Usted cómo utiliza la palabra de Dios en su vida diaria? Eh, Hago una lectura y de alguna manera tengo un plan para hacer lectura y tomo la reflexión y medito en ella, ¿no? En ella y también los hijos, toda la familia. Entonces pensamos meditando, pensamos en ese pasaje, nos concentramos y de alguna manera lo que más tratamos es que lo que entendemos ponemos en práctica. Completamente. José Miguel, ¿usted cómo utiliza la palabra o utiliza la Biblia en su vida diaria? Pues para mí, o sea, reduciéndolo a mi brújula o mi GPS, que es el cual que me guía todos los días. Ok. Pues miren, yo soy recién casado, me casé hace un mes y medio y como hombre de la casa es mi deber de ser también el guía espiritual para mi casa, ¿verdad? Para mí y para mi esposa. Es lo que hacemos. Es muy sencillo. Nosotros, no tiene que ser algo largo, no quiere decir que ustedes tienen que ir a la iglesia todos los días y hacer todo esto o ir a una misa diaria, porque eso es, no. Pero sí es estar centrados en la palabra de Dios. Lo que yo hago todos los días, nosotros nos levantamos, yo tengo un librito que se llama Jesús me llama, es un devocionario, y mientras nosotros estamos desayunando, yo tengo que entrar a la oficina a las 7 de la mañana aproximadamente. Entonces, por ahí a las 6:30 cuando estamos desayunando, nosotros leemos el devocionario, yo leo el devocionario en voz alta y reflexionamos en lo que eso dice. Yo como persona individual también hago lecturas de la Biblia. En este momento me estoy enfocando en Lucas. Me estoy de hecho enfocando en la parte de Lucas que se usa para Navidad. Para Navidad, no, perdón, para Easter, para... Ay, se me fue la palabra en español, perdón. Eh, para Semana Santa, que se usa para el Domingo de Resurrección y se usa para Semana Santa. Entonces, en este momento estoy mirando todo lo que pasó desde la Santa Cena hasta que Dios resucitó. Entonces yo recapacito en eso, hago notas en mi Biblia, hago cosas para leer y para entender, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Captar la atención. Voy a contar la historia, la quiero contar, pero tengo que considerar lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. Y pues ya al final del día, yo tengo la aplicación aquí en mi celular, una aplicación que me da la Biblia en mi celular, y la abro y lo que me da también es el versículo del día. Por ejemplo, para hoy es Mateo 28, del 18 al 20, y cuando mi esposa llegue a la casa, vamos a leer esta parte de la Biblia y vamos a recapacitar y considerar qué es lo que quiere decir el versículo del día, ¿verdad? Pero miren, con eso estamos demostrando nuestro amor a Dios. No quiere decir que pues, por esto vamos a ganar el cielo o por esto somos salvos, pero sí queremos demostrarle a Dios que estamos en su palabra, ¿verdad? Que con todo nuestro corazón y con todas nuestras almas y con todas nuestras fuerzas queremos hacer lo que queremos hacer y es estar en su palabra. Con esto estamos llenando nuestra casa, estamos andando por el camino y cuando nos acostamos, nos levantemos, cuando vayamos por el mundo, nosotros vamos a tener versidad en la palabra. Por eso es que es importante. ¿Se entienden?
¿Alguna pregunta con lo que hemos hablado hasta este momento? No, ninguna pregunta. Por mí, ninguna. Bueno, ahora, la última parte de cómo usamos la Biblia. Y les quiero hablar de esto. Santiago 1, del 22 al 25, dice: pero usted, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley y en la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta fue sacada de la Reina Valera 60. Entonces, esto es lo que estaba diciendo con engañándoos, oidor, eh, considera a sí mismo, acá hay otra palabra, hacedore, ¿verdad? Esas son palabras que se pueden decir más fácil. Yo puedo decir que estoy escuchando o traducciones de eso, pero bueno. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en Santiago 1, del 22 al 25? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros? Menos, o sea, menos teoría y más práctica, o sea, como que estemos todos los días tratando de aplicar lo que estamos escuchando y no solo que quede en nuestras mentes ni atesorar, porque la palabra también dice Dios que hay que atesorarla, pero también de todas formas atesorarla hay que también ponerla en práctica. Completamente de acuerdo. Y si se ponen a ver, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Es muy fácil para nosotros oírla, es muy fácil para nosotros reunirnos lunes y miércoles a esta hora, escuchar lo que dice la palabra y cerrar el computador o cerrar su celular o dispositivo móvil y después ir a nuestro mundo como éramos antes. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es en serio ser lo que estamos, es caminar el camino que estamos hablando, ¿verdad? Es caminar el camino de lo que estamos predicando, porque así vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Si nosotros seguimos lo que dice la palabra, vamos a tener actitud cristiana, vamos a tener una actitud en Cristo, ¿verdad? Actitud cristiana no significa ser dar y dar y dar y dar, o solo escuchar, sino hacer todo lo posible para emular lo que Cristo hizo y también para seguir la ley que Dios le dio a Moisés y que Dios nos ha dado a nosotros como su pueblo Israel. Entonces tenemos que escuchar muy bien y en serio ir en lo que dice la palabra. Porque si no estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Sería muy fácil para nosotros, en serio sería muy fácil para nosotros ir con lo que dice el mundo, ¿verdad? Para nosotros sería muy fácil ir con lo que dice la mayoría de personas que dicen que hey, Dios no existe o Dios no fue el Dios que tú crees, Dios es nada más una historia, un ejemplo a seguir. Es muy fácil caer en esa tentación porque en nuestra mente racional, tal vez como seres humanos, eso nos dé algo de verdad. Pero si yo intento poner a mi Dios, un Dios perfecto, en una mente que pesa nada más 1 kilo, sería insólito, porque eso no se puede así. Mi Dios es perfecto y mi Dios me da a entender lo que Él me da a entender en su palabra y yo por fe, por su Espíritu Santo, Él me dio fe y yo por esa fe creo lo que dice su palabra. Entonces, seamos hacedores de la palabra. Y eso es lo que estamos intentando entrenar para hacer en estos cursos, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando entrenar para hacer en lo que estamos haciendo con captar, con contar, con considerar y ahora con consolidar lo que hemos hecho, ¿verdad? Estamos ya teniendo una idea firme de cuál es el ejemplo del ejercicio de lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta? Media hora de clase ha pasado. ¿Alguna pregunta en lo que tenemos en este momento? No, tengo una, pero eso para lo último. Ok, listo pues, no hay lío. Entonces,
Repasamos Hechos del 8 al 31. ¿Qué fue lo que nos dijo Hechos del 8 al 31? Si se acuerdan. ¿Se acuerdan que fue la historia de quién? Una historia de, empieza con F, De Felipe Felipe y quién? y el eunuco. El eunuco, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con Felipe y el eunuco? ¿De qué se trata esa historia? Eh, pues exactamente no me acuerdo, como he estado trabajando no pude repasarlo. Y usualmente te iba a preguntar eso, que dónde podía conseguir el material de lo que hemos visto para hacer repaso, porque casi Eh, no. Todos los materiales están en los grupos de WhatsApp. Ah, El profesor Joel ha estado mandando los videos que él ha hecho. De hecho, yo voy a subir el mío. Yo estoy grabando esta clase y vamos a pasar la clase a video en YouTube para que la puedan ver. Y si no, todos los materiales, todas las presentaciones están en la página de Academia Cristo, academiacristo.com. Bueno, en el curso M aquí, ahí ve las notas, puede descargarla y ver lo que hemos hecho, o puede ver el video ya después, o ver el video de la lección de antes, ¿verdad? Pero, perfecto, listo, no hay lío. Moisés, sí tiene, ¿qué fue Hechos 8 al 31? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Del eunuco y de Felipe, cuando el eunuco era una persona que de alguna manera no entendía lo que estaba leyendo, y Dios hace que dice a Felipe para que se acercara al eunuco para que pudiera explicar lo que decía, lo que estaba leyendo en Isaías. Completamente, perfecto. Y entonces, nosotros dijimos también la clase pasada de quiénes, los eunucos son las personas que tienen hambre y sed de Dios, ¿verdad? Que leen la palabra, pero que no tienen entendimiento completo. Y dijimos que nosotros somos ¿qué? Somos como los Felipes, ¿verdad? Somos esas personas que son mandadas por Dios para explicarles con más partes de la palabra en lo que dice. ¿Verdad? Porque la parte de Isaías que el eunuco estaba leyendo era la parte de que Cristo era como un cordero manso, que él no dijo nada, ni siquiera abrió la boca. Entonces estaba pensando en quién es esta persona, ¿verdad? Entonces la misma palabra responde la pregunta del eunuco, ¿verdad? Hey, este es Jesús Cristo. Y Felipe le dice, bautízate. Cuando nosotros se bajan, está en el río, ¿qué es lo que puede pasar para bautizarnos? Se bautizan. Deme 2 segundos. Entonces, esa es la parte que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que para la parte de, que estábamos hablando de considerar, hay 2 clases de preguntas? ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan de cuál es la primera clase de preguntas, José Miguel? Y si no quieren, sacan exactamente. la pantalla, la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Sí, eso lo explicaste ayer, pero no capté bien. No capto bien, fresco. Moisés, ¿me quiere dar una respuestica rápida o si no la vuelvo a explicar? Igual, de alguna manera, no entendí bien porque el audio justo ese rato estaba mal. Estaba raro. Entonces vamos a volver a hablar de de las 2 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta es la pregunta abierta. La pregunta abierta es la pregunta que no va al punto. La pregunta abierta es la pregunta que intenta explicar, intenta dar un cómo, intenta dar pasos para cosas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que opinan acerca de la palabra? Eso es una pregunta abierta, porque ustedes me tienen que dar un porqué, ¿verdad? Me tienen que dar una opinión. Una pregunta cerrada es la pregunta que va al punto, que pregunta directamente lo que es. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Esas son partes de preguntas cerradas. Por ejemplo, una pregunta cerrada. ¿Cuál es el camino de la salvación para nosotros? Pues la respuesta es Jesús Cristo, porque Él vino a morir por nosotros. Puntual, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Morir
por nosotros para sanar nuestros pecados. Entonces, esas son partes de preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Alguna pregunta con las dos preguntas o con los dos tipos de preguntas? Creo que ninguna. Está bien. José Miguel. No, está bien. Ok, entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta para lo que es considerar, ¿verdad? Nosotros captamos con preguntas, nosotros podemos contar la historia leyendo, narrando, dialogando, y ahora consideramos con preguntas. ¿Cómo hago esto yo? ¿Cómo quiero que esto me afecte? ¿Cómo puedo explicar? ¿Qué es lo que esto me dice? Consideramos la parte bíblica con esas preguntas, ¿verdad? Ahora, vamos a profundizar algo más en lo que es consolidar. Si ustedes no se acuerdan, nosotros somos luteranos. Luteranos es como el intermedio entre los carismáticos y los católicos. Seguimos solo y completamente la palabra. Pero dígame. ¿Viene de Lutero? Viene de Lutero, de Martín Lutero. Entonces, Lutero, de hecho, Martín Lutero tiene una frase muy célebre y la pusimos acá en la pantalla y dice: primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración para tener una fe firme. Si se dan cuenta, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Estamos leyendo, estamos captando, considerando lo que Dios nos está diciendo. Luego le damos gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Luego confieso nuestros pecados. Tal vez no hemos hecho lo mismo que Felipe ha hecho. Tal vez hemos caído en más tentaciones o hemos hecho más cosas que no hemos debido hacer. O no he compartido la palabra con la persona que está cerca de mí porque X o Y motivo. Y cuando terminamos de hacer estas clases, siempre terminamos y empezamos con una oración, ¿verdad? Entonces nosotros estamos consolidando con lo que dice la palabra. El propósito de esto es aplicar lo que la historia bíblica dice a nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, nuestras vidas van muy a la par de lo que dice la Biblia. No hay parte de la escritura que no se aplique de alguna otra forma a nuestras vidas. Es así de sencillo. No hay parte de la escritura que no nos diga a nosotros qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo o qué es lo que debemos tener en consideración para nuestras vidas. Entonces, es la misma parte. Con esto tenemos que identificar el problema y la solución, es decir, el pecado que nosotros hemos roto, la ley, y después cómo Jesús nos ayudó, el evangelio que nos ha dado. Y si se acuerdan, hemos tenido 5 preguntas de consolidar. En las 3 semanas anteriores hemos hablado de qué se trata la historia, qué pecado me enseña a confesar la historia, dónde veo el amor de Dios, qué me enseña Dios a pedir y hacer y con quién vamos a compartir este mensaje, ¿verdad? Si se acuerdan de eso, que hemos hablado de eso, ha sido lo mismo. Siempre estamos intentando profundizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de Felipe y el eunuco, ¿de qué se trata la historia? Entonces ustedes me cuentan, la historia se trata de uno de los apóstoles que fue mandado por el Espíritu Santo a que se pare al lado de la carroza de un eunuco para explicarle la palabra, ¿verdad? En larga o corto modo, de eso es lo que se trata la historia, la primera parte de la historia. Entonces después, ¿qué pecado me enseña a confesar la historia? Recuerden, siempre tenemos que tener en contexto la ley. Y la ley, en las primeras clases, nosotros la vimos en Romanos 3:20. A que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que me enseña? Uy, chanfle, con Felipe y el eunuco. Yo tal vez no he sido el mejor Felipe para los eunucos de mi mundo. Yo tal vez me he quedado corto en explicarle o en compartir la palabra con las personas que se acercan o están alrededor mío. ¿Verdad?
¿Por qué creen ustedes que es tan importante hablar de la ley y de la enseñanza en la predicación de la palabra? ¿Por qué creen ustedes que es importante saber en dónde hemos pecado? Porque es, por ejemplo, es en el cual donde podemos ir a corregir. Totalmente. Nosotros si sabemos en dónde hemos pecado, podemos saber a qué parte de la palabra ir para ver cómo lo podemos corregir o qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Sin conocimiento del pecado no tenemos conocimiento de nuestro Salvador. Si no hubiera necesidad de un Salvador, no hubiera pecado en el mundo, pero como hay pecado en el mundo, hay necesidad del Salvador. Es así de sencillo. Porque nosotros sabiendo qué es lo que enseña la ley en la predicación de la palabra, podemos llegar a lo que dice el amor del Evangelio. Y el amor del Evangelio nos dice, por ejemplo, en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, a todas las personas, ¿verdad? Por mi pecado yo sé lo que hice mal, pero gracias a Dios, Dios por su infinita gracia, por su infinita misericordia, por su infinito amor, nos dio gracias y nos dio partes para que nosotros veamos lo que Él ha hecho por nosotros. Con eso consolidamos. Entonces, miren, en Felipe y el eunuco, nosotros estamos hablando de que yo tal vez no he sido el mejor Felipe para los eunucos. Yo tal vez no he dado a conocer la palabra de Dios a las personas, pero yo sé que soy capaz porque Jesús mandó a Felipe, Jesús me manda a mí en su gran comisión, ¿verdad? Y está bien porque gracias a eso yo conozco lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias a eso yo conozco lo que Él ha hecho para nosotros. Ahora, en Efesios 2 del 8 al 9, nuestra salvación es solamente mediante ¿qué? Moisés, usted es la única persona que continúa conmigo en este momento. Creo que se le cayó la conexión a José Miguel. Entonces vamos a tener la charla entre los dos. Mientras tanto. Ok. Sí. Entonces, si nosotros leemos Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se dé gloria, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es solamente por qué. Por fe. ¿Verdad? De hecho, nuestra salvación en este contexto es solamente por la gracia. ¿Sí puede ver mi ratón acá? Es por la gracia. Sí, por la gracia. Y esta gracia, mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y no por las obras. Total, José Miguel, ¿qué tal? ¿Ya volvió? Sí, el internet se cayó y todo. No, tranquilo, no hay lío. Entonces estamos hablando que en Efesios 2 del 8 al 9 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en este cuartico que tenemos acá, nuestra salvación es por gracia, ¿verdad? Si Dios no tuviera gracia por nosotros, no hubiera mandado a nuestro Salvador. Estaríamos muertos en pecado y nos vamos derecho para abajo, ¿verdad? Que hay personas que relacionan la misericordia de Dios con la gracia, y la gracia es algo más que la misericordia de Dios. La gracia es algo que no nos merecemos, aún así Dios nos la da. Completamente. Nosotros no merecemos la gracia de Dios por nada de lo que hacemos, ¿verdad? Pero recibimos la salvación mediante la fe que tenemos en Jesucristo, no por las obras. Y ahí es donde nosotros encontramos un poco de choque en otras religiones, ¿verdad? Efesios 2, el 8-9 nos lo dice. Yo vengo de un pasado católico. Yo crecí católico por 18 años de mi vida. Pero había cosas que la Biblia me decía cuando yo leía que no, como que no me concordaban. Y no es con motivo de ofender,
ni hablar mal de los católicos, porque en el cielo van a haber católicos, van a haber luteranos, van a haber carismáticos. Eso yo lo tengo claro, porque ellos tienen fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero no es por obras. Cuando yo me iba a confesar con un cura, el padre me decía, hey, tú tienes que hacer esto, esto y esto para que se te quite el pecado, para que tus pecados sean redimidos. Y eso no concuerda en mí, porque yo sé lo que me dice la palabra. No es por obras que yo haga, yo no puedo hacer nada. ¿Se acuerdan Isaías 6 en la primera parte, en la primera lección que tuvimos? Isaías 6 decía, nosotros somos inmundos, nosotros somos manchados. La única cosa que nos puede nos puede librar del pecado es ese cordero sin mancha, y ese cordero sin mancha es Jesucristo. ¿Sí entienden de dónde viene esto? Sí, y es algo que Sí. o sea, me llega a conocer, o sea, me abre un poquito más la mente porque dice nuestra salvación no es solamente o sea, dice que es por gracia de Dios. O sea, ya nosotros o sea, Dios nos la da. O sea, ella está en un lugar. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, aún no se va a activar. O sea, ella está ahí. Ese don o ese regalo está ahí. Pero para que nosotros logremos obtener esa salvación, debemos que creer en Cristo y hacer lo que Él nos envía. Pero hay personas que dicen que porque Cristo vino a salvarnos ya somos salvos. No, es porque tenemos que tener fe en Él y creer en su palabra. De hecho, todas las personas son salvas. Todas las personas son salvas. Todas las personas, el regalo de la gracia es para todo el mundo, ¿verdad? Pero hay gente que no, hay gente que rehúsa ese regalo, por decirlo así. Hay gente que no quiere creer, que no quiere dejar entrar, que no quiere tener fe en cosas que ellos no pueden tocar, o no quieren tener fe en cosas que ellos no pueden oír, ¿verdad? Y no es por obras, no es por obras. No importa lo que yo haga, yo nunca voy a ser suficiente para Dios, porque yo soy inmundo. Yo quiero simular lo que hizo Cristo por amor y reverencia a Él. No porque tengo que hacerlo, sino porque quiero. ¿Sí entienden la diferencia entre tener y querer? Que somos de libre albedrío. Yo no tengo que hacer nada porque es que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es como un ciego guiando a los ciegos, ¿verdad? Es como un ciego guiándose a sí mismo. Si no puede ver para dónde va, pues estamos graves. Pero gracias a Dios y su Espíritu Santo, Él creó fe en mi corazón para ver y para creer en Cristo. Y gracias a eso yo tengo fe. Gracias a eso yo creo en Cristo. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí y yo hago lo que Cristo haga que yo quiera que haga. Pero dicen eso mal. Yo hago lo que Cristo quiera que yo haga por amor y reverencia a Él. No es por mi obra, no es para decir que Cristo te estoy repagando lo que tú tienes que hacer, te estoy dando lo que tú tienes que dar. Porque en serio yo nunca le voy a poder repagar una vida por mi vida, ¿verdad? Porque es que Él es perfecto, Él es Dios. Yo no soy nada comparado con eso. Pero por su gracia, Él nos da este regalo que es libre. Y a veces para nosotros en nuestra mente eso como que no se da, ¿verdad? Porque siempre nosotros como, ¿y cuál es la letra chiquita del contrato? ¿Y cuál es lo que esto como que no me da? Pero nosotros no lo tenemos que entender. Es así de sencillo. Él no lo da, por fe creemos en esto, así no lo entienda, yo sé que es verdad. Ahora, esto es lo último que tenemos que hacer. Entonces, lo que les quiero recordar es la tarea para la próxima vez. Vean la lección 6 y no entiendo acá por qué no está saliendo. No me está mostrando. Denme dos segundos. Ya entendí. ¿Qué fue lo que pasó? Listo. Ya, ahora sí. Ahora, antes de la tarea, perdón, vamos a profundizar el paso de consolidar. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Entonces lo vamos a hacer. Respondemos a la gracia de Dios con pidiéndole
¿verdad? Respondemos a la gracia de Dios en agradecimiento. Respondemos a su gracia con fe y con agradecimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada más. Nosotros le pedimos y le agradecemos. Si ustedes se dan cuenta cuando nosotros oramos, cuando yo oro, cuando yo abro, le doy gracias a Dios por la oportunidad de tenerlos acá, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de ver su palabra. Pero le pido a Dios que nos siga teniendo acá, que nos siga teniendo en su palabra, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cuándo el pecado nos va a tentar, cuándo nos va a hacer una tentación y nos vayamos. Entonces, siempre tener en cuenta eso de la fe. Ahora, esto se llama la vida santa o la vida pura, ¿verdad? Y esta santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la acción y la actitud. Esto, por eso les decía, es fruto del Espíritu. Esto es fruto de la fe que tenemos y del amor que tenemos con Dios. No es por nada más. Si fuera por algo más, pues, chanfle, no podríamos hacerlo porque en Efesios no lo dice. Nuestra obra no es por obra para que nadie se toque la espalda. No es por obra para que nadie se padee. No es por obra para que nadie crea que es más que alguien. La vida santa, lo que queremos hacer, la santificación, es lo que queremos hacer en gratitud a lo que Dios ha dado por nosotros. Ahora, la quinta pregunta. ¿Con quién vamos a compartir este mensaje? ¿Con quién creen que es necesario compartir este mensaje? Obviamente con todos. Ya sabemos que el mensaje lo tenemos que hacer con todos. Obviamente ya sabemos que el mensaje tiene que ser gracias a la Gran Comisión, con personas de todas las lenguas, de todas las razas, de todos los colores. Pero pensemos un poquito más adentro. Consideremos antes de consolidar. ¿A quién le queremos compartir el mensaje de lo que hemos estado hablando? Pues todos aquellos que escuchan la palabra para que no solo sean hacedores, sino, no, que no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. Completamente. Hay muchos oidores de la palabra, ¿verdad? Hay muchas personas que oyen, les entra por un oído y les sale por el otro. Pero compartámoslo con esas personas que tal vez quieran o puedan ser hacedores. Compartamos este mensaje de Efesios, compartamos este mensaje de Romanos, compartamos este mensaje de las 4 Cs con personas para que ellos puedan ser hacedores también. Sí, es como un refuerzo a lo que ya saben, pero nosotros todos los días necesitamos, no solamente porque a veces nos enfriamos. Como seres cristianos a veces damos a ver cosas del mundo y también queremos regresar a ciertas cosas o deseos de la carne. Y eso nos ayuda a reforzar muchas cosas que a veces tenemos débiles, que a veces se nos olvida y por cosas del mundo y tantas cosas comenzamos a olvidar y dejarnos enredar. Y eso nos está reforzando nuevamente a cómo seguir firmes en la palabra de Dios. Completamente de acuerdo. Ahora, vamos a hablar del proyecto final un poquito. Quiero que elijan una historia bíblica para su proyecto. No tienen que ser alguna de las historias que hemos visto, puede ser cualquier historia bíblica. La Biblia tiene bastantes historias y bastantes parábolas para que ustedes elijan. Pero alguna de nuestras sugerencias es, por ejemplo, las que hemos visto. Mateo 4, las tentaciones, el rico y Lucas 16, el rico y el Lázaro. Hechos 8, Felipe es el eunuco. Hechos 7, Esteban el primer mártir. Lucas 10, María y Marta. El libro de Ruth y de Laila. Todas esas historias pueden ser. Abran el grupo de WhatsApp cuando se cierre esto o este fin de semana para que por favor vean lo que tienen que hacer con el proyecto final. Es un PDF. Ustedes lo pueden descargar, imprimirlo, o se lo pueden mandar a un email para que lo puedan descargar y que lo puedan imprimir. Cuando llenen, es como un plan de las 4 Cs. Es un plan de cómo contar esta historia. Llénenlo. Cuando lo llenen, no lo tienen que escanear. Con una foto puede ser ya
tranquila. ¿Verdad? Van ustedes, cuando ustedes descarguen eso, el profesor Joel se los mandó, cuando ustedes descarguen eso, llénenlo y tengan en cuenta qué historia, a qué personas, a qué grupo, ¿verdad? Hemos hablado de que yo, por ejemplo, no le voy a hablar así directamente a un grupo de niños, ¿verdad? Porque yo estaba hablando con adultos. A un grupo de niños tengo que ir más despacio. A un grupo de niños tengo que hacer más referencias. A un grupo de niños tengo que saber qué lenguaje usar, ¿verdad? Necesita más ilustraciones en la parte gráfica. Completamente, no tiene que ser solo palabras. Si ustedes ven acá no hay fotos, es solo palabras. Porque estamos yendo un poco más rápido porque yo sé que estoy hablando con adultos, ¿verdad? Pero cuando la elijan, llenen eso, llénenlo todo, tómenle una foto y mándenla al grupo, no lo tienen que escanear. Si lo quieren escanear, pues bien también. Pero díganle con quién. Y ya con eso, ya sabemos que ustedes qué es lo que van a hacer. El proyecto final va a ser una grabación de ustedes dictando esa clase al grupo de personas que ustedes eligieron. Nos las mandan, ¿verdad? Y ya pues con eso pueden entrar a más cursos de Academia Cristo. Sí, pues, si ustedes desean. Ustedes dos, yo sé que son candidatos muy buenos para esto, ustedes se han estado desde la primera vez, entonces en serio les estoy dando como el empujoncito para que lo hagan. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Para que tengan eso como en cuenta. Pero para el próximo lunes, versículo clave, Efesios 2 del 8 al 9. Si no lo recuerdan, es este mismo que hablamos acá. Porque por gracia somos salvos, porque por gracia son salvos por medios de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Y quiero que tengan en cuenta y definan las siguientes palabras. Ley, evangelio y santificación. El viernes voy a poner el video de YouTube para la reunión 7 para que lo vean. Así que, por favor, háganlo. Chicos, ¿alguna otra pregunta en cuanto a lo que hemos hablado hoy? No, ninguna pregunta. Moisés, ¿alguna pregunta? No creo, está todo bien. Más bien una pregunta sobre los materiales que estamos avanzando. ¿Es posible de alguna manera nosotros poder tenerlo una vez que tal vez después de mandar el video, o sea, en PDF? ¿Los materiales de cuál? Los materiales. No, los materiales de los 4C, todo lo que hemos avanzado hasta este tiempo. Sí. Creo que se pueden descargar, ustedes lo pueden descargar, pero si no, yo me pongo en la tarea de copiar todas las presentaciones y ponerlas en un solo PDF y ya al final pues las pongo. Si quieren que haga eso. Sí, quisiéramos realmente eso para cada correo de alguna manera. Por ejemplo, porque se pueden hacer repasos y hay cositas que a uno se le quedan que no está totalmente... Pues ahí lo que ayuda a reforzar lo que ya conocemos, pero necesitamos hacer un repaso porque hay cositas que se nos olvidan. Ok. Ya lo estoy anotando acá en mi agenda para que no se me vaya a pasar. Entonces yo voy a copiar todas las presentaciones que hemos visto y las que vamos a ver en un PDF y se las voy a mandar a su correo. Ustedes nos dieron sus datos personales, ¿se acuerdan? Entonces, sí. si les llega un correo mío, ábranlo tranquilos y es el PDF de eso, ¿bueno? Sí, muchas gracias, eso nomás. Ok. Bueno, terminemos con oración. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos diste en esta hora de tocar tu palabra, de poder considerar y consolidar lo que tú nos quieres decir. Señor, te pedimos por favor que nos lleves con bien en la última parte de nuestra semana, que nos tengas muy bien en nuestro fin de semana para podernos reunir otra vez contigo y con las personas que se reúnen en estos grupos el próximo lunes. Pedimos esto y todas nuestras peticiones personales en el nombre de tu Hijo amado que vino a esta tierra a derramar su sangre pura por nosotros y por nuestros pecados, Señor. Amén. Amén. Señores, que tengan una feliz noche. Nos vemos otra vez el lunes. Espero que
que tengan un buen fin de semana y nos vemos despuesito. Bueno, Amén, bendiciones igualmente. Amén. bendiciones, José Miguel, Bendiciones. bendiciones, Moisés. Que tengan una Muchas muy, gracias. muy buena noche. Muchas gracias. Hasta Bendiciones. luego. Chao, chao.